di. Sierras morenas, cielito lindo, vienen bajando. Hola, somos el equipo de Sofía Jacomán, Juan Constantino Ajero, Nora Gallego, René Mesa y René López, y lo que presentamos a continuación es la Ciudad de México. La Ciudad de México es la capital y sede de los poderes federales de los Estados Unidos mexicanos. Es el núcleo urbano más importante del país y el principal centro político, económico, financiero y empresarial. La Ciudad de México fue fundada por los mexicas en el centro del Valle de México, con el nombre México Tenochtitlan en 1325. Se convirtió en la capital del Imperio Azteca, pero después, en 1535, la conquista de México llegó por parte de los españoles y conquistaron todo el territorio. Y se creó la capital del Virreinato de Nueva España. El dominio español llega al fin al concluir la Guerra de Independencia por Miguel Hidalgo en 1821. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo dio el famoso Grito de Dolores en la parroquia del pueblo de Dolores, Guanajuato. El grito fue un llamado del cura Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama, dirigido a los párrocos de la población de Dolores. En el llamado, los insurgentes motivaron a la población a que se levantara en contra de la ocupación francesa sobre España y pedía la reinstauración de Fernando VII en el trono español. Ciudad de los dioses, Teotihuacán. Mi nombre es Lupita. Vamos a platicar un poquito acerca de esta planta. ¿Por qué la llamaban planta de Dios? Y bueno, su nombre común es maguey. El nombre botánico es agave, ya que pertenece a uno de los 280 tipos de agaves que existen en nuestro país. En lengua náhuatl a esta planta se le conoce como teometl. Teometl quiere decir planta de Dios, porque de esta planta ellos se beneficiaron mucho. O sea, ¿quiénes ellos? Pues nuestros antepasados, ¿verdad? Cuando esta planta cumple una edad de 8 a 12 años, se le quita el corazón. El corazón es esta parte del centro. ¿Ah? Se le quita desde la base y se empieza a raspar con este tipo de raspadores. Entonces empiezan a rasparlo. En la antigüedad, ellos usaban raspadores de obsidiana. Entonces empezaban a rasparlo y de ahí brotaba un líquido dulce llamado aguamiel. El aguamiel lo sacan con este tipo de como calabazo que se llama acocote, ¿vale? Y bueno, sacaban el aguamiel, pasaban 24 horas, esta se empezaba a fermentar y de ahí salía el pulque. El pulque, que antes era una bebida sagrada, no lo podía tomar cualquier persona, solo lo tomaban altos jerarcas y personas de la tercera edad, e incluso lo tomaban también las mujeres en proceso de parto, porque se dice que el pulque tiene propiedades energéticas que les ayudaba a seguir con ese proceso. Foro máximo del arte y la cultura en México, el Palacio de Bellas Artes sorprende a propios y extraños por la fastuosidad de la arquitectura en la que se integran de manera armónica y elegante en dos estilos al parecer imposibles, el Art Nouveau de su exterior y el Art Deco de su interior. La construcción del Palacio de Bellas Artes inició en 1904 como una propuesta del arquitecto italiano Adamo Boeri, promovido entonces por el presidente don Porfirio Díaz. Al estallar la Revolución Mexicana, el proyecto se paró y lo único que estaba dentro del palacio era el telón de cristal regalado por Tiffany's para el presidente Porfirio Díaz. Después se retomó el proyecto
y se intentó continuar con el art nouveau del exterior y el art deco del interior, y aún así creando armónicamente un equilibrio entre lo que estaba alrededor en la Ciudad de México. Y asimismo los muros del interior fueron decorados con obras de los más dedicados muralistas mexicanos como Diego Rivera, David Alfonso Siqueiros, José Clemente Orozco, Juan Bormán y Rufino Tamayo, entre otros. Y en este magnífico edificio se llevan a cabo un gran número de actividades artísticas y culturales que van desde exposiciones de pintura, escultura y arquitectura hasta sus famosas presentaciones de ópera y música y concierto, sin dejar al lado el ballet clásico de Amalia Hernández. Nos encontramos en el castillo de Chapultepec, donde vivió Maximiliano y su esposa Carlota. Aquí en el castillo de Chapultepec también sucedió la guerra México-estadounidense, en la cual el ejército de Estados Unidos invadió el castillo de Chapultepec e izó su bandera. En esta guerra, los niños héroes murieron defendiendo este castillo, y en honor a ellos hay un monumento a la entrada del bosque Chapultepec. Cuando ya tenía comprometido con un varón su estado, o bien había alguien detrás de ella, las mangas eran cortas y los cuellos altos, y cuando ya estaba dada en matrimonio o bien se había casado, los escotes eran muy profundos. Una mujer tenía que cambiarse 7 veces al día el vestido, y cada vestido pesaba aproximadamente de 15 a 20 kilos. Para que se pudiera vestir atractiva en aquella época, necesitaban ver 2 cosas: la orilla de los calzones y la parte posterior de la espalda. Si los calzones en su orilla tenían un holán de color café, pues no era de buena educación, y de ahí surge la frase que dice: ya te vas de picos pardos, no tienes una buena reputación. Los holanes tenían que ser rosas o blancos, y si avanzan un poco y observan la parte de atrás, van a encontrar una especie como de almohadilla. Eso se llama polizón. El polizón pesaba 22 kilos aproximadamente, y entre más peso pudiera tener y más abultado era el vestido, más elegante, y se decía entonces que la mujer más fértil podía ser. Así que muchas mujeres lo único que traían era justamente el polizón, no utilizaban corsé, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? El abanico no es para retirar el calor de la persona, ¿eh? Una mujer estaba muy mal visto en aquella época que hablase delante de los varones, así que cuando alguien se atrevía a hacerlo, lo que hacía era cubrir la boca para que nadie pudiera hablar mal de esa persona. A partir de los 4 años les vendaban los pies a manera de deformarles y que pudieran calzar del número 21. Morelos fue un sacerdote liberal que ayudó en la lucha de la independencia. Morelos lo nombró como prácticamente su mano derecha, pues lo ayudó a ganar varias batallas en esta guerra, como la batalla de la Chincúa, el sitio de Cuautla y batalla de Porarán. Él estuvo enterrado en esta que es la Catedral Metropolitana, pero después movieron sus restos a otra parte. Es una persona muy famosa aquí en la Ciudad de México porque nació aquí el 14 de agosto de 1770 y es considerado un héroe de la independencia. Del barroco sobrio hasta el barroco típico mexicano. Se le llama barroco típico mexicano cuando van a encontrar la presencia del tezontle, nada más por eso. ¿Y del qué? Tezontle, la piedra volcánica. Cuando Porfirio Díaz firma un convenio directo con Francia, él nos solicita que dejemos a un lado el barroco, que era demasiado llamativo para lo que Francia pretendía establecer en la ciudad. A partir de esta calle llamada 5 de Mayo es que se establece el neoclásico. El edificio que ustedes están observando aquí del lado izquierdo es el Banco de México. Es neoclásico puro. Vean la diferencia, por favor. ¿Sí le sabe? Sería un neoclásico mezclado con Art Nouveau, el arte nuevo, la imaginación que ustedes quieran darle.
una festividad propia del Distrito Federal no existe. Nosotros adoptamos dependiendo de las delegaciones cercanas al distrito y de acuerdo a lo que pudiera solventar la política y cultura de aquella época o aquella región. Tenemos una que acaba de pasar. Cada año para recibir a los muertos se hacen los alebrijes de la Ciudad de México y representan justamente a las 16 delegaciones. Son 3 temas los que tienes que tocar. No puedes hablar de política, tienes que hablar de historia, tienes que hablar de un personaje que ya murió dentro de la historia o tienes que hablar del vínculo que tienes con la muerte y la vida. El ganador de este año fue un perro llamado Xolotl, que tiene aproximadamente 4 orejas, representando que podía ser tu mascota, tu alimento, que puede ser la línea entre la vida y la muerte, y representa que la historia no puede terminar. Eso es lo que tenemos. ¿Cómo se llamaba los alebrijes? Es el Festival de los Alebrijes, la vida y la muerte. ¿Y cuándo se empezó a hacer? Gracias. Hace 6 años. Qué padre. El alebrije es una artesanía mexicana de reciente reconocimiento inventada por Pedro Linares López en 1936 en México DF. Hecha de diferentes tipos de papel o de madera tallada y pintada con colores alegres y vibrantes. Generalmente representan a un animal imaginario conformado por elementos fisionómicos de varios animales diferentes. La Ciudad de México es un lugar con mucha historia, con una cultura muy interesante y con muchos sitios que podemos visitar y aprender mucho. Lo que me gustó de la Ciudad de México fue que no tienen sus propias culturas, más bien como que toman las de los demás lugares y hacen como las suyas. A mí me gustó que es una ciudad muy grande, muy diversa y tiene muchas cosas que hacer y está muy bien. En conclusión de lo que he visto en este fin de semana de la Ciudad de México, me he dado cuenta que la ciudad tiene un gran potencial, tiene increíble cultura, tiene arquitectura impresionante y todo es increíblemente cool. Mi impresión de la Ciudad de México es que es una ciudad muy padre para que vengamos a visitar, tiene mucha multiculturalidad y sobre todo podemos encontrar diferentes monumentos, o sea, de cualquier época, con estilo barroco, clásico, de todo, y además de que tiene mucha historia, tanto nacional como internacional. Pues a mí me ha gustado mucho la Ciudad de México porque hay mucho que ver, es súper interesante cómo se hicieron las pirámides, toda la historia y todos los edificios que ya vimos y que nos faltan por ver, están muy padres y son muy interesantes y creo que es una ciudad con muchísima historia y que vale la pena aprender. El Distrito Federal es una ciudad con mucha diversidad cultural. La tradición que más nos llamó la atención fue el Festival de los Alebrijes, que se llevó a cabo el día 20 de octubre y consiste en conmemorar a un personaje histórico, más no político, de la historia de México y crearle como algún poema o alguna imagen